Nos gustaría que hoy, como un doble objetivo, por un lado, salir de aquí con más conciencia del don, ¿no?, recibido, y tú que lo vas a recibir dentro de poco, pues que también puedas como valorar más y, pues eso, sorprendernos cada vez más, asombrarnos del don del bautismo. Y la segunda, que sobre todo, ¿no?, a través de los textos litúrgicos, yo eso lo voy a trabajar menos, pero la segunda cuestión significa precisamente lo que ha dicho don Ginés: cómo podemos afrontar el directorio con más conciencia de lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque cuanto más conciencia tomamos de, sobre todo, lo que piden el magisterio sobre el bautismo, más nos damos cuenta de cómo tenemos que cambiar nuestra pastoral prebautismal, ¿no? Esto va poco a poco, pero vamos tomando conciencia. Entonces, vais a ver, ¿no? Claro, porque cuando uno lee lo que la Iglesia, ¿no?, ofrece, o cómo la Iglesia piensa que tenía que ser esta pastoral, a nosotros, o sea, a mí se me saltan los colores, tanto en el previo como en el post. Esto es muy importante. O sea, el directorio intenta responder justamente a esto que voy a explicar ahora, porque todo esto lo trabajamos antes de la... O sea, el directorio se hace sobre este trabajo, después de leer y después de meditar sobre todo lo que la Iglesia nos dice sobre el bautismo. O sea, en el fondo la decisión viene porque nosotros no estamos respondiendo a esto. No estamos respondiendo a realmente lo que es. Entonces, bueno, voy a ir poco a poco. Vamos a ver esto. Son tres partes. Primero, la dignidad del bautismo. Segundo, las condiciones y preparación. Y tercero, la educación posbautismal. Son tres elementos que son los que vamos a trabajar. La dignidad del bautismo, todo esto está en el directorio, o sea que de una forma u otra está recogido en el directorio. Lo que pasa es que aquí lo he hecho un poquito más sistemático para que pudiéramos seguirlo. La dignidad del bautismo, casi todo es del ritual, ¿vale? El ritual, en el fondo, el ritual y el código de derecho canónico son los dos elementos que vamos a trabajar. El primero, fijaos cómo explica, dice: el bautismo es el sacramento de la fe. Dice, en primer lugar, el sacramento de la fe con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al Evangelio de Cristo. Esto es una cosa muy curiosa, porque al ser el sacramento de la fe, lo que dice el ritual es que es un sacramento de respuesta de alguna forma a la fe. En los catecúmenos se ve mucho más claro. ¿Qué pasa? Que en los niños parece que es al revés, que les damos el bautismo para que tengan fe. No, no. El bautismo es, evidentemente, que otorga la fe, pero es una respuesta al Evangelio de Cristo, una respuesta no solamente al mandato de Cristo, sino a la experiencia de Cristo. De hecho, por eso todo el precatecumenado, todo esto que se ve muy bien, que una persona pide el bautismo porque de alguna forma ya está respondiendo a Cristo. Bueno, esto en los párvulos, ¿qué pasa? Que se le pide a los padres, porque los párvulos, pues no. Entonces todo se focaliza mucho en los padres. Segundo, la incorporación a la Iglesia. Esta es la otra cosa que el bautismo también cambió de paradigma. Los sacramentos de iniciación cristiana no son para mí. Los sacramentos de iniciación cristiana son para construir la Iglesia, para construir el cuerpo de Cristo en el mundo. Es decir, para que Cristo siga haciéndose presente en el mundo. Sin la acción de los sacramentos de iniciación, nosotros no podríamos ser esa presencia viva de Cristo. Los sacramentos están orientados a la misión. Por eso es una incorporación a la Iglesia para participar del sacerdocio real, ser profetas, sacerdotes y reyes. ¿Para qué? Para hacer presente en el mundo la vida de Cristo y que el Evangelio sea contemporáneo. Eso es gracias a la acción del Espíritu que se regala a los sacramentos. Entonces no es una cuestión para mí, porque yo necesito el sacramento para no sé qué cosas del sacramento, que claro que es para mí, porque
el primero que participa de esa gracia soy yo, pero es una gracia que es para que llegando a mí se desborde al mundo, entre en el mundo, y por eso es la construcción de la Iglesia. El nacimiento a la vida de Dios, claro, esta vida, ¿no?, que Nicodemo expresa también, ¿no? ¿Cómo puedo, ¿no?, participar yo de esa vida? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? A través del agua y del Espíritu. Dice ahí Jesús, porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, es un nuevo principio operativo en el ser humano. Claro, en el fondo, si uno visualiza los sacramentos de iniciación al servicio de la evangelización, lo que está diciendo es que la vida de Dios me enriquece a mí, me hace a mí más verdadero, más humano, pero es para el mundo. Es para el mundo. Es para que la vida de Dios llegue al mundo a través de mi persona, ¿no? Nuestra pobre vasija que es depositada un tesoro para el mundo. Este tesoro del bautismo nace del misterio pascual. Por tanto, el bautismo es una participación en el misterio pascual, la muerte de Cristo. Somos, de hecho es bonita esa palabra, ¿no? Bautizarse en griego es sumergirse. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esa práctica en nuestra iglesia. Hacemos el bautismo por infusión, pero por inmersión menos. Pero la imagen de sumergirse es la imagen de sumergirse en la muerte para ser levantado en la resurrección. A mí me impresiona mucho cuando asperjo el féretro, ¿no?, recordando, ¿no?, haciendo memoria de un hecho histórico, que era justamente la prefiguración sacramental de ese momento, de la muerte. Pero fijaos, porque esa es la prefiguración de la muerte, pero en esa muerte también está prefigurada la resurrección. O sea, participar en la muerte y resurrección de Cristo es participar realmente. Es decir, que un día resucitaremos gracias a haber sido sumergidos en su muerte. Eso a mí me impresiona mucho, porque ves ahí el féretro y dices, o sea, tú estás llamado a la resurrección precisamente por lo que viviste en tu bautismo. Bien, rapidito ha sido. O sea, esto luego, yo creo que tú luego vas a trabajar más, ¿no?, a través de los textos un poco, pero viendo los textos al final, la lex orandi, ¿no? La lex orandi es lo que cree la Iglesia, lo que reza es lo que cree, y desde ahí podemos ver también, ¿no?, que es una experiencia también para nosotros los sacerdotes un poco, porque estás hablando, estás rezando, ¿no?, con la gente, y tú dices, pero ¿quién se está enterando de algo? De lo que estamos rezando, digo. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque lo que estamos rezando no coincide realmente con lo que está allí, con el que está escuchando, con su experiencia. No coincide, son palabras que el interlocutor no las entiende, no porque sean raras, sino porque no tiene una experiencia que pueda responder a esas oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lee los textos todavía se da cuenta más de que hay algo que no cuadra en nuestras celebraciones del bautismo, ¿no? Bien, ¿qué hace falta para bautizar a un niño? El código dice estas dos cosas. Dice, primero, que haya consentimiento de los padres. Y segundo, dice que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Y de repente, así, ¿no?, el propio código dice, si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Evidentemente, este canon no se refiere a la gente que no pide el bautismo, se refiere a la gente que pide el bautismo. Es que es muy importante, o sea, no está pensando en gente que no está en la iglesia, está pensando en gente que viene a pedir el bautismo para sus hijos, consentimiento de los padres. O sea, ya desde el principio nos permite como el marco de entender esto un poquito más. Bien, ¿qué pide para la preparación? Entonces distingue entre responsables de la preparación del bautismo y medios de... Vamos con los responsables. El primero, sorprendentemente, este es el que más escasea en nuestra pastoral bautismal, la comunidad cristiana. Mirad lo que dice
de cómo la comunidad cristiana participa activamente en la preparación bautismal. Luego, después de cada parte me diréis, oye, ¿y eso quién lo sabía antes? Primero, dice, la preparación al bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente al pueblo de Dios, muy seriamente. Los términos que usa son muy expresivos, al final, el ritual. Bueno, ahí tenéis los números, bueno, que luego, como estará grabado también. Es pues muy importante que los catequistas y otros laicos presten su colaboración a los sacerdotes y a los diáconos ya desde la preparación del bautismo. Primera cosa importantísima, esto no lo hace el cura. Catequistas y otros laicos. Primera cosa que ya empieza a cambiar. O sea, tenemos que involucrar a más gente en la preparación prebautismal. De hecho, esto es una de las cosas que ya está cambiando en nuestra diócesis. Dice, conviene además que en la celebración del bautismo tome parte activa el pueblo de Dios, representado no solamente por los padrinos, padres y parientes. Pues diréis, hombre, el pueblo de Dios está representado en los padrinos, padres y parientes, sino también, en cuanto sea posible, por sus amigos, familiares y vecinos, y por algunos miembros de la iglesia local, para que se manifieste y se exprese la alegría de todos al acoger en la iglesia a los recién bautizados. ¿Cuánta gente de nuestras parroquias va a los bautismos? Aparte de padres, padrinos y nadie. O sea, son todo cambios de mentalidad. O sea, necesitamos cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque le está dando una importancia al bautismo única. Aquí la cuestión es que lo que se está valorando respecto a la comunidad local es la importancia de ese momento para la iglesia, para la comunidad cristiana. Lo que se está valorando justamente es, o sea, es como, ten cuidado porque lo que está en juego es mucho. No es un momento cualquiera para la vida de la parroquia. Dice, la naturaleza de este sacramento y la misma estructura del rito exigen una celebración comunitaria, que no se define solamente por el mayor o menor número de los bautizados. Comunitaria no se refiere a hacer varios bautismos, se refiere sobre todo a la participación activa de la comunidad local. Activa. Cómo la comunidad local se implica en la celebración del bautismo. Una celebración sin comunidad deberá constituir siempre una excepción. O sea, un bautismo sin la comunidad cristiana siendo consciente, participando activamente, dice que es una excepción, el típico bautismo, no, no, yo con 4, vengo con mi familia, lo hacemos así. La comunidad parroquial, por tanto, debe estar interesada en los bautismos que se celebren en la parroquia, significando con su presencia a la Iglesia Madre. Imagínate, qué bonito que la comunidad cristiana vaya creciendo, ¿no?, en estas celebraciones, haciéndose presente con la conciencia de que hace presente a la Iglesia Madre en esos momentos, ¿no?, que está dando a luz, que está acogiendo a ese niño. La comunidad cristiana viva representación de la Iglesia Madre debe sentirse solidariamente responsable del crecimiento de la Iglesia. Esto es lo que está en juego. Es que lo que renueva a la Iglesia es los recién nacidos. Eso es lo que renueva la propia conciencia de la Iglesia. Carvajal, Juan Carlos Carvajal, es el responsable de catequética de la Universidad San Damaso. Él vino a darnos una charla a la formación permanente de sacerdotes y él dijo esta frase que a mí me impresionó muchísimo. ¿Cómo se puede renovar a la comunidad parroquial en una disponibilidad más de conciencia de discípulos misioneros? Y dijo, acompañando a los catecúmenos, acompañando a los padres que se bautizan, interviniendo en esa pastoral de forma más activa. Así dice, se renovará la conciencia eclesial de la comunidad cristiana. Yo cuando le dije, ¿tú esto lo has pensado bien? Porque has dicho una cosa muy gorda ahora mismo.
Dice, considerando como misión de todos el comunicar por los sacramentos la vida de Cristo a los nuevos miembros y de ayudarles luego a alcanzar la madurez y plenitud de esta vida. Este está siempre el antes y el pos, continuamente, el antes y el pos. El niño, en efecto, tiene derecho, ¿quieres qué bonito?, al amor y la solicitud de la comunidad, tanto antes como después de la celebración del sacramento. Tiene derecho. O sea, si lo vamos a acoger, al niño es amor y solicitud de la comunidad. Dentro del mismo rito, la comunidad ejercita su propio oficio litúrgico, dando su consentimiento juntamente con el celebrante. Después de la profesión de fe de los padres y padrinos, es la fe de la comunidad la que se expresa. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el momento en el que la Iglesia, junto con padres y padrinos, profesa su propia fe, ¿no? que es un gesto realmente que es de toda la Iglesia, por eso está presente en la celebración. Fijaos, todo eso de la comunidad cristiana. Fijaos si tenemos trabajo en la diócesis para ir generando esta cultura en nuestras celebraciones bautismales, donde cada vez sea mayor la presencia de la comunidad cristiana con la conciencia de ser la Iglesia madre. Bien, vamos con los padres y padrinos. Mirad qué frase tan bonita, dice, no hay nada que la Iglesia estime tanto ni una tarea que ella considere tan suya, joder, esa frase, tan suya, como si fuera parte de su ser. Dice, reavivar en los padres y padrinos de los niños que se van a bautizar una fe activa. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos tomándonos en serio como una tarea, reavivar en los padres y padrinos una fe activa, por la cual, uniéndose a Cristo, entren en el pacto de la nueva alianza o la ratifiquen. A esto se ordena, en definitiva, la preparación de padres y padrinos. Entren en el pacto de una nueva alianza o la ratifiquen, que participen de esta alianza, que la vivan. La educación en la fe en el ambiente familiar se realiza ante todo por el testimonio de vida cristiana de los padres. Para la educación en la fe de los niños, nada tiene tanto valor como una vida familiar, honrada, sincera, que ama la justicia, que respeta la opinión ajena y fomenta el diálogo amistoso, que es iluminada por los criterios evangélicos de pobreza, de amor fraterno, de perdón cristiano, y que alimenta una fe que se expresa tanto en los momentos difíciles de la vida como en los días de júbilo, que tiene su ritmo de oración comunitaria, familiar y litúrgica, y que en todo momento mira hacia Jesucristo como luz, camino, verdad y vida. A ver. Claro, diréis, uy, no nos queda todavía. No pasa nada. Vamos, hemos empezado. Lo importante es saber a dónde vamos. ¿Dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar aquí. O sea, la Iglesia como madre nos dice, mira, esto es lo que tenéis que hacer. Así tenéis que preparar. Sigue, esto es interminable, yo he cogido algunos. La experiencia del amor incondicional con que los niños deben ser amados por sus padres y del amor profundo con que éstos se aman entre sí es para los niños un signo vivo del amor de Dios Padre. Los padres están llamados, según su capacidad, a dar una instrucción religiosa generalmente de carácter ocasional o no sistemático. No es el momento, pero sí que están llamados. Y ahora dice, partiendo de la realidad de los acontecimientos de la vida familiar, de las fiestas del año litúrgico, de la actividad que los niños realizan en el ambiente escolar, en la parroquia, en las agrupaciones, los padres van descubriendo a los hijos la presencia del misterio de Cristo Salvador en el mundo. Eso es una misión de los padres. ¿Los padres saben hacer esto? No saben, pero no por maldad, sino porque nadie les ha enseñado. Nadie les ha acompañado, nadie les ha instruido. Nadie. Entonces, ellos vienen y les pedimos lo que les pedimos y ya está, y se van. Y hacen lo que pueden, que bastante es. Pero claro, es que la responsabilidad no es suya, es nuestra.
Este ritual no lo tienen ellos en su casa, lo tenemos nosotros en las parroquias, precisamente para que nos oriente y nos ayude a entender esto. Los padrinos, ¿qué dice el ritual de los padrinos? También dicen, representan a la familia como extensión espiritual de la misma y a la Iglesia Madre, de nuevo, concepto de Iglesia Madre también en el padrino. Y cuando sea necesario ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida. El ritual da 3 criterios y luego el código da alguno más. Primero, que tenga la madurez necesaria para cumplir con esta función. Que haya recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía, y que pertenezca a la Iglesia Católica. El catecismo añade 3 más. El primero, que haya cumplido 16 años, el catecismo digo, el código, 16 años, repite lo de confirmado y al final dice que tenga una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Y por último, que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Yo creo que es bastante claro. Cada niño puede tener padrino y madrina, o solamente padrino o madrina. En el ritual, la palabra padrino, en el ritual aparece, o sea, recoge los 3 casos, ¿no? Los padres han de tomar en serio la elección de los buenos padrinos para sus hijos, a fin de que el padrinazgo no se convierta en una institución de puro trámite y formalismo. No deben dejarse guiar únicamente por razones de parentesco, amistad o prestigio social, que es casi todos los casos, sino por un deseo sincero de asegurar a sus hijos unos padrinos que, por su edad, claro, yo no me estoy metiendo con las abuelas, pero si la abuela que tiene 85 años es la madrina de un niño de 1 año, pero claro, es la única confirmada en la... ¿Se os dais cuenta, no? Cómo realmente la propia pastoral nos pone en un desafío que tenemos que ir afrontando. Edad, proximidad. O sea, viene el padrino que viene de Colombia. Digo, ¿y luego se queda en España? No, luego vuelve a Colombia. Proximidad, 0. Bueno, sí, le verá a lo mejor algún día en verano, pero ¿cómo le va a acompañar un padrino si no está? Formación y vida cristianas. Bueno, esto ya es otro tema. Esto ya es otro tema. Pero ya con los 2 primeros ya nos da algunas pistas, como diciendo, oye, que esto va en serio. Bien, vamos con los medios. Aquí distinguimos entre preparación remota y preparación próxima. Es muy importante esta distinción porque la Iglesia continuamente está preparando, en una preparación remota, está preparando continuamente a la comunidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice, para que el pueblo de Dios sea consciente de su misión, tanto en la celebración del bautismo como en su preparación y cuidado posterior, es necesario desarrollar una adecuada y constante, eso es lo que yo quería fijarme ahora, catequesis sobre el bautismo y sus exigencias. Por la importancia que tiene el bautismo en la vida de una persona, el ritual pide que esta catequesis sea constante, sea recurrente en la predicación y en la catequesis de la Iglesia, precisamente por el valor que tiene. Entonces da algunas pistas. Dice, por ejemplo, la Cuaresma. Bueno, cuando hay un catecúmeno ya es el top 10, porque toda la comunidad se pone en clave catecumenal. Toda la comunidad. Yo, por ejemplo, cuando tengo catecúmeno, quito las catequesis cuaresmales y todo lo centro para que toda la comunidad esté presente en la catequesis, en los ritos. Yo invito a toda la comunidad, porque es para toda la comunidad. O sea, realmente el catecúmeno no es que se pone ahí con un catequista en una sala aparte. No, está con toda la comunidad, preparándose con toda la comunidad, acompañado, que es la Iglesia Madre la que va a dar a luz y que representa a la comunidad local.
Bueno, la Cuaresma dice que prepara a los fieles para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo. Es que en el fondo la finalidad de la Cuaresma es esta, la renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual. Entonces, claro, si el fin de la Cuaresma es ese, toda la Cuaresma tiene que estar jalonada por el bautismo. Los días, especialmente domingos, cuya liturgia de la palabra hace referencia al bautismo. Claro, esos días, obligatorio cumplimiento predicar sobre el bautismo a la comunidad. Esto es una especie de goteo, ¿no? Que va, la comunidad va, el bautismo es muy recurrente. Por supuesto, siempre que se celebre otro sacramento de iniciación cristiana, la Eucaristía o la confirmación. Otro momento para volver otra vez a insistir en el bautismo. Dice, en ocasiones extraordinarias tales como misiones populares, ejercicios espirituales, cursillos, donde se renueva la conciencia bautismal del cristiano, claro. Y dice, el mejor complemento de la catequesis será siempre una buena celebración del bautismo, preparada y participada por todos. Porque claro, si la gente no va a los bautismos, ¿cómo va a hacer eso? En la preparación al matrimonio o en los cursillos prematrimoniales no puede faltar el tema del bautismo, porque al aceptar el sacramento del amor de Cristo a su Iglesia, los contrayentes asumen la misión maternal de la Iglesia. También en los cursillos prematrimoniales, otra ocasión para hablar del bautismo. Bueno, vamos ya, esto sería una preparación remota, o sea, como continua, dentro del ritmo propio de la parroquia. Ahora, preparación próxima. La preparación próxima habla, evidentemente, del momento anterior al bautismo. Dice, los padres del niño que va a ser bautizado y asimismo quienes asumirán la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo. Y debe procurar el párroco, personalmente o por medio de otras personas, que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común, reuniendo varias familias y visitándolas donde sea posible, ¿no? Eso ha quedado en el directorio plasmado en la forma, ¿no? Oración en familia, oración en la comunitaria, en la parroquia, y todo eso tiene que ver todo con esto. Esto es el código. Dice, para preparar adecuadamente a los padres y padrinos para el cumplimiento de su misión, es necesario que la celebración del bautismo preceda el diálogo con un sacerdote o con otras personas responsabilizadas, es continuar. ¿Y qué tiene que pasar en este diálogo? Dice el ritual. Primero, hacerles reflexionar sobre las motivaciones de la petición del bautismo, ayudándoles a que esta petición sea un verdadero ejercicio de fe. 2. Preparar el rito, explicando las intervenciones de los padres y padrinos y su significado para que se asegure la veracidad de sus respuestas, claro. Esto es muy gordo, ¿eh? Estamos haciéndole decir a las personas en los bautismos cosas muy serias, ¿eh? Les estamos diciendo, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Claro, lo pone en el papel, sí, renuncio. ¿De verdad? Porque si no se hace de verdad, ¿sabéis qué es eso? Es perjurio. O sea, esto es una cosa seria, ¿eh? No es que de repente estamos aquí jugando con las palabras. En muchos casos, realizar una elemental catequesis del sacramento. Esto va increciendo, nos vamos acercando a nuestra situación. En otros, incluso, una catequesis general que busca una educación de la fe y no solo una mera instrucción sobre la fe. Esto en algunas parroquias se hace media hora antes del bautismo. Y nuestro caso, o muchos de nuestros casos. Alguna vez, dice, alguna vez, año 71, alguna vez, ¿qué será en el año 2024? Con padres descristianizados que vienen a pedir el bautismo. Si es que estos son los que vienen a pedir el bautismo, no son los que están en sus casas. Evangelizar en sentido pleno.
o sensibilizar para una posterior evangelización. Normalmente yo por lo menos me fijaba más en la segunda parte. Voy a ver si consigo que lo poquito que tengo, a ver si consigo que después... Pero no funcionó. Yo lo reconozco, no pasa nada, no funcionó. Entonces, ahora nos fijamos más en la primera parte. Por eso el directorio tiene este elemento incorporado. Evangelizar en sentido pleno, como parte de la preparación prebautismal. Claro, tú dices, ¿y eso cuánto tiempo se necesita? Y yo siempre digo, ¿yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Ahí no dice el ritual, al menos 3 veces. No dice el ritual eso. El ritual dice que se haga eso. Por tanto, el objetivo es, o nuestro horizonte es siempre, conseguir esto. Dice, es incumbencia del párroco, teniendo en cuenta las normas vigentes de cada región, establecer el tiempo en que han de ser bautizados aquellos niños cuyos padres todavía no estén suficientemente preparados a profesar la fe ni aceptar la responsabilidad de educar a sus niños en la fe cristiana. Primera responsabilidad que se da es al párroco, diciendo el párroco tiene que valorar si esa familia cumple o está preparada para hacer ese acompañamiento a los niños o no, lo tiene que juzgar él. Pero también al obispo le dice que tiene que pensar la conveniencia de una dilación mayor del bautismo, bien para preparar a los padres, bien para destacar las tradicionales fiestas bautismales del calendario litúrgico. Bueno, segundo, claro, diciendo, porque es Pascua cuando se bautiza. Entonces al obispo le da como, dice, oye, el obispo también tiene que pensar eso, y lo ha pensado. Y por eso lo ha plasmado en un directorio, ¿no? Porque también el ritual se lo pedía. En el caso de los padres descristianizados, si se retrasa la fecha del bautismo, será para conceder un tiempo prudencial a su preparación, evitando que esta dilación aparezca como castigo o como cerrar las puertas de la Iglesia a los que de manera ruda o torpemente piden su entrada. Asimismo, se ha de evitar el bautizar sin una garantía suficiente de educación cristiana del niño. Bueno, esto es un poco lo que ya sabíamos, que en el fondo lo he querido resaltar desde aquí. Bueno, fijaos lo que dice el propio ritual de la educación postbautismal, que es muy bonito también. Dice, ahora bien, para completar la verdad del sacramento conviene que los niños sean educados después en la fe en que han sido bautizados. Esa también es responsabilidad nuestra. Procurar que también los niños sean educados en la fe después. No tenemos, o sea, fijaos que nos está poniendo el peso a nosotros sobrevalorar si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. El mismo sacramento recibido será el fundamento y la fuente de esta educación, claro. Será nuestra base para apoyar la educación. Porque la educación en la fe, que en justicia se debe a los niños, tiende a llevarles gradualmente a comprender y asimilar el plan de Dios en Cristo. Este es nuestro objetivo. Que los niños vayan creciendo gradualmente para comprender y asimilar en sus vidas el plan de Dios en Cristo. Después del conferido bautismo, los padres, dice, por gratuidad a Dios y por fidelidad a la misión recibida, deben conducir al niño al conocimiento de Dios, del cual ha sido hecho hijo adoptivo, así como prepararle a la confirmación y a la Eucaristía. En esta tarea el párroco les prestará ayuda con medios adecuados. Esto tenemos que pensarlo también. Claro, diremos o diréis, ¿no?, con razón, bueno, eso sí vuelven. Podremos hacerlo si vuelven. No, si la cuestión nuestra es que no es que si vuelven, es que no se vayan. Esa es nuestra misión. ¿Qué hacer? ¿Cómo reinventarnos? ¿Qué ofrecer para que realmente no se vayan? La maternidad de la Iglesia se ejerce en el caso de los niños no solo por haberlos engendrados hijos de Dios por el bautismo, sino también por el cuidado, educación y desarrollo de esa fe que en él recibieron, y que de algún modo es un germen o promesa de vida cristiana que ha de crecer hasta alcanzar la talla de la edad de Cristo. La fe es un don de Dios y como tal ha sido recibida en el bautismo, pero para que ese don no quede estéril, qué fuerte aquí, requiere respuesta del hombre,
y es obra de la catequesis posterior disponer el corazón para acoger el don del Espíritu y seguir sus llamadas. La última, de una manera especial se ha de renovar el bautismo en la celebración anual de la Pascua. Este es el fin de la Cuaresma, precedida por la Cuaresma, como tiempo en el que la Iglesia prepara el bautismo de los catecúmenos y recuerda el de todos los fieles. Bien, esta ha sido como, os he hecho esta introducción, ¿no?, que llevo ya hablando un ratillo, 30 minutos, para justificar, para entender con mayor claridad la propuesta del directorio. O sea, nosotros pensamos todo esto, por todo esto que os he dicho, que lo he resumido, pero esto fue un camino más largo. Mirad ahora si el directorio responde o no responde a esto que nos pide la Iglesia. Primero, el capítulo 1. O sea, si os dais cuenta, el sacramento está injertado dentro de un marco mucho más grande, que no es simplemente la recepción del sacramento, sino la educación en la fe. Nosotros hemos planteado la celebración de los sacramentos dentro, que lo hemos llamado así, itinerario diocesano de iniciación a la vida cristiana. No de iniciación cristiana, no, de iniciación a la vida cristiana, para que ese pre y ese post estén injertados dentro de una propuesta educativa integral. O sea, estamos intentando responder para hacer un camino con los padres que bautizan a sus hijos, tengan un itinerario que les pueda acompañar, porque decía el ritual, el párroco tendrá que ofrecer a esas familias los instrumentos adecuados para que se pueda llevar a cabo. Eso es lo que hemos planteado en este capítulo, un itinerario para que las parroquias lo puedan usar para acompañar desde antes, ¿no?, desde el cursillo prematrimonial, y hemos puesto como una edad así más o menos hasta los 23 años. Todo itinerario jalonado con propuestas para que realmente podamos responder a eso. El segundo capítulo yo siempre digo que es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que más nos urge. Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo es que la pastoral sacramental de iniciación cristiana esté siempre acompañada de la familia. Y no queremos iniciar procesos de iniciación cristiana de niños sin la familia. Esto es lo que queremos. Pero claro, es lo que el ritual dice. Claro, el ritual habla constantemente de la función insustituible de la familia. Tenemos que incorporarla a los procesos de iniciación cristiana. Por eso todos los esfuerzos. Que no veas lo que cuesta. Pero merece la pena. O sea, nosotros llevamos poco, ¿no? Ya, pues eso, desde octubre que empezamos a plantearlo hasta hoy, ¿no? Y es duro, porque tienes que afrontar es un tren que va a mucha velocidad y tú tienes que frenarlo. Y la gente dice, que yo voy a 160 por hora. Y tú le dices, no, echa el freno. Y eso genera tensiones, Pero lo que vamos viendo es que los que se están dejando acompañar están entrando en una dinámica nueva de entender lo que significa el bautismo, ¿no? Por eso la naturaleza del acompañamiento de la familia en los procesos de iniciación cristiana, esencial. Estamos intentando responder a esto. Y por último, el propio capítulo del sacramento del bautismo, que está todo tejido de todos esos textos que os hemos puesto. En el fondo, este capítulo lo que pone de manifiesto o intenta expresar, es lo que nos está pidiendo la Iglesia. Bien, el número 50 de nuestro directorio pone el objetivo de la preparación prebautismal. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que en el fondo es ¿cuál es nuestro criterio para ver si estamos haciéndolo bien o no lo estamos haciendo bien? El número 50 da este criterio. Dice,
Las catequesis prebautismales dirigidas a los padres y padrinos tienen como fin la experiencia del don de la Iglesia, porque al final tú te encuentras con la Iglesia, como comunidad de salvación y de amor fraterno. Este es nuestro deseo, que experimenten a la Iglesia, a la comunidad cristiana, como una comunidad de salvación para ellos y de amor, de crecimiento en su amor como familia y de su amor hacia los demás, fraterno. Dice, generando así una conciencia de la necesidad de ser, por la palabra y el ejemplo, testigos del Evangelio, convirtiéndose en verdaderos iniciadores de los nuevos bautizados en la vida cristiana personal y comunitaria. Esto es lo que necesitamos. Que los que vienen a pedir el bautismo se queden con nosotros y tengan esta conciencia. ¿Cómo se hace eso? No sabemos. Estamos haciendo pruebas, tenemos algunos indicios de por dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque la Iglesia esto lo ha hecho muchas veces, por tanto no tenemos que inventarnos, pero tenemos como que, yo pongo aquí, ¿no? Necesitamos un cambio cultural. Un cambio cultural. Cuando viene una pareja a pedir el cursillo prematrimonial, ¿se van a otra parroquia a ver si lo eximen? ¿Creéis que eso lo hace alguna pareja? No, ¿no? Lo que intenta buscar es uno más corto, eso sí. Incluso por internet. Pero a nadie se le ocurre eso, ¿verdad? Pero eso no fue así siempre. De hecho, no voy a decir aquí en público, pero realmente no lo dice casi ningún sitio eso. Es una cosa que la Iglesia vio que era una necesidad en un momento determinado, se empezó a generar y cambió la cultura. Nosotros queremos cambiar la cultura porque necesitamos tiempo para hacer ese proceso. Y lo más duro, o lo más difícil de la pastoral prebautismal en este momento son los niños. Que claro, pues todo el mundo tiene abuelos para dejar a los niños, y entonces nosotros hacemos catequesis con uno o dos niños, ¿no? Allí pues les ponemos a pintar, claro, estamos, para dos personas estamos tres. O sea, imaginaos el despliegue de medios que estamos usando para ayudar a la gente a esto. Pero ¿cuál es el cambio cultural? Ese. ¿Estáis embarazados? Es nuestro cartel. Es el momento de venir a preparar el bautismo de vuestro hijo. Esto es lo que queremos que ocurra. ¿Estáis embarazados? Ah, estoy embarazada. Vámonos. Y os diréis, ¡oh, eso qué difícil! Bueno, pues como muchas cosas. Vamos a empezar, vamos a concienciar, ponemos un cartel, lo decimos en misa. Vamos generando cultura para que realmente tengamos el tiempo suficiente para que esa pareja, esa familia, pueda realmente hacer todo ese proceso. Y cuando nazca su hijo, lo puedan bautizar, como dice el ritual, en los primeros días. Antes incluso en el hospital, la función del padrino fundamentalmente era esa. Se cogía al niño, según nacía, se lo llevaba a bautizar y lo traía. No somos tan así ahora, pero en el fondo, para que se pueda cumplir eso, hace falta que esté preparado todo antes. Por eso el ritual dice, apenas tengan noticia del embarazo, acérquense a la parroquia. Dice el ritual, claro. ¿Se entiende? Porque hay que preparar a la gente. Porque son muchas cosas las que tienen que asumir los padres. Y eso no se hace en una tarde. Hace falta tiempo. Con los niños nacidos es más complicado y eso nos va a costar más y es más fatigoso. Pero es la única forma de que cambie la cultura. Empezar. Entonces, claro, ahí hemos visto que una de las herramientas fundamentales es el primer anuncio. O sea, si son gente descristianizada, es decir, que no conoce a Dios, que no tiene un encuentro con Jesús, hace falta ofrecerles, ¿no?, como decía el ritual,
en sentido pleno, una evangelización. Está hablando del primer anuncio, de la missa gentes, es decir, de cómo la Iglesia afronta, ¿no?, la evangelización cuando se encuentra con alguien que no ha escuchado el Evangelio. ¿Cómo lo hace la Iglesia? ¿Cómo trabaja esa pastoral en la Iglesia? ¿Sabéis qué pasa? Que estamos aprendiendo a hacer esto también. ¿Por qué? Pues yo creo que un poco tarde, pero nos hemos dado cuenta de una cosa fundamental, que ya no hay un tejido cristiano, social, cultural, donde la fe se pueda transmitir de forma connatural. No existe. Nos hemos dado, claro, ahora decimos, ¿y si no existe eso, qué hay que hacer? Y la Iglesia ha dicho, pues si nunca, bueno, sí lo hemos hecho en países donde nunca existía el Evangelio. ¿Y cómo hacía eso la Iglesia? Ah, vamos a recuperar eso. Vamos a ver cómo la Iglesia llega a los sitios cuando nunca se ha pisado un cristiano allí. ¿Cómo lo hace la Iglesia? Entonces empiezan los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo. Empezamos a ver, ¿no?, cómo la Iglesia empezó esta historia, porque estamos en ese momento. Nosotros lo llamamos nueva evangelización. ¿Por qué? Porque está destinada a países que culturalmente han sido cristianos. Porque no es que aquí no haya nunca existido la fe, sino ha existido la fe, pero se ha perdido por el camino. Entonces, la Iglesia, ¿cómo hace esa nueva evangelización? Bueno, pues llevamos más o menos 20 años dándole vueltas a esto, pero todavía estamos empezando. Estamos viendo cosas que funcionan, otras cosas que funcionan menos. Cuando hacemos funcionar unas cosas decimos, pues ahora tenemos otro problema. Bueno, no pasa nada. Estamos haciéndolo. Además caminamos juntos, ¿no?, guiados por el obispo. O sea, tenemos todas las herramientas para aprender, las herramientas para afrontarlo, las herramientas para evaluarlo. O sea, tenemos todo a nuestro alcance para que podamos realmente caminar hacia aquí. Mira, una cosa muy sencilla, que el ritual, ¿no?, que nosotros lo hemos hecho ahora con 2 embarazadas, que es la bendición de la mujer antes del parto, que es un gesto muy sencillo del bendicional, pero que ayuda mucho como a injertar. Esto es como introducir en primer anuncio, pero a la vez como que se sienten muy acompañados, ¿no? Dice, cuando se conozca el embarazo de la mujer, puede invocar sobre ella y sobre el hijo que van a hacer la bendición divina, ¿no? Es un gesto bonito que se hace en la Iglesia, que lo ve todo el mundo. Bendición de un niño aún no bautizado, reunión de padres ante el bautismo. Por ejemplo, cuando en la catequesis prebautismal en un momento determinado se puede hacer esta bendición, que también es muy bonita. Se lee el texto, que cada oración litúrgica tiene como una enseñanza que hay que descubrir, se trabaja un poquito, luego se hace la bendición y todo el mundo feliz y acogido, ¿no? Acogida, eso es acogida en la Iglesia, ¿no? Cómo la Iglesia puede acoger a través de ciertos gestos. Pues nada, hasta aquí mi ponencia. Preguntas. Las preguntas con este libro, ¿vale? Yo tengo una pregunta que es cómo se conjuga, o sea, hemos empezado la charla hablando sobre la primacía, dar primacía a la gracia, no perdernos el don de Dios. Pero esto, claro, lógicamente hay que conjugarlo con lo que luego has comentado de que necesitamos no tomarnos las cosas con un barniz, sino que realmente hagamos una experiencia de fe. Ya me estoy dirigiendo hacia los padres. Entonces, ¿cómo conjugo esta primacía de la gracia con un punto que ha sacado, el punto 57 en concreto, no sé si es del ritual del bautismo? Sí, ritual. Cuando hablas de evangelizar en sentido pleno, ¿no? Que incluso has hecho un matiz de decir que antes se priorizaba porque sea ese deseo de que haya una posterior evangelización, ahora por los hechos estamos dando más prioridad a evangelizar en sentido pleno. Al previo. Claro. Entonces, yo lo que veo es que cuando las personas que se acercan a los padres, que se acercan a crear un niño, a veces me confundo porque hablan de niños recién nacidos. No, todo el rato son párvulos. Claro, pero
un niño párvulo. Hasta los 7 años, párvulos hasta los 7 años. Sí. Sus padres creen saber la fe, entonces hay que introducirles, facilitar un encuentro con el Señor, como lo que decías, un carisma. Entonces, ¿cómo podemos identificar que realmente se ha trabajado el sentido pleno con estos padres, habiendo realizado a lo mejor simplemente un retiro de fin de semana en la parroquia o un retiro de Maús? O sea, ¿puedo decir que eso es una garantía plena de que han tenido un encuentro con el Señor? Entonces, como lógicamente también decías que es el párroco o la persona cercana que va valorando las cosas, ¿cómo conjugas lo que dice el párroco, la pretensión de los padres de hacerlo ya, que es normalmente lo que se decide? Sí. Como con caridad dicen, mira, por más que hayas hecho un retiro de Maús, tú no estás preparado. No estoy diciendo lo que Sí, no, sí. es muy difícil conjugar la primacía de la gracia con la plenitud realmente de la experiencia en sentido pleno, porque somos un proceso, necesitamos un recorrido de la fe. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque entonces a estas personas se les puede ver, ¿cómo se les dice? No, mira, realmente me da la sensación de que tú todavía no has tenido un encuentro en sentido pleno en la experiencia de la fe, pueden ser 100 años. El sentido pleno de cómo tengo un encuentro con... No, el sentido pleno no se refiere a... El sentido pleno significa, lo he dicho yo, es en sentido adyentes. Missio adyentes es cuando la Iglesia llega a un territorio que nunca se ha evangelizado, ¿qué es lo que hace? Llaman a las mujeres, crean... No, o sea, ¿cómo lo hace? En ese sentido, lo que la Iglesia pide ahí es que se haga ese proceso como en ese escenario. Entonces, que eso es primer anuncio. Primer anuncio es cómo la Iglesia anuncia el Evangelio a personas que nunca han oído hablar de Cristo, que no tienen una experiencia de Cristo. Entonces, ¿la Iglesia cómo empieza? Sí, pero lo que comienza es con el anuncio del una acogida, una inculturación, aprender el idioma, anunciar el querigma, hacer un primer acompañamiento, luego un discipulado. O sea, el sentido pleno es todos los elementos propios de la evangelización, sin saltarte ninguno, que en el fondo es lo que encontramos la mayoría de los casos, ¿no? Entonces necesitamos hacer ese proceso, y tú dices, y por eso la gente cuando a mí me pregunta cuánto se tarda en hacer eso, no, porque, hombre, yo siempre digo que todo el proceso es entre un año, todo. Me refiero a un cristiano ya incorporado a la comunidad cristiana, que es apóstol, eso, entre 1 año y 3 años. ¿Sabéis por qué? Porque según el evangelista, Jesús, el ministerio público de Jesús fue 1 año. Y según los sinópticos fue 3 años. Máximo, entonces entre 1 y 3. Si Jesús lo hizo entre 1 y 3, nosotros tenemos que hacerlo más o menos como Él. Más o menos en 3 años una persona debería ser, pues como Pedro, como Andrés. Pero la Iglesia lo ha hecho así. ¿Cómo comienza? Pues comienza con el encuentro con Jesús, como Juan y Andrés, ¿no? Luego comienza a conseguir a Jesús, escucharle, verle actuar, empieza ese camino. O sea, es lo normal. Lo que pasa es que nosotros decimos, esto ya... Que no funciona así, que nunca lo ha hecho así la Iglesia. ¿Se entiende? Y la primacía de la gracia, es una cosa que quiero decirte. Fíjate, la primacía de la gracia es la presencia de Cristo. La primacía de la gracia es que el Espíritu Santo, antes de que nosotros lleguemos, ya está actuando en el corazón de la persona, lo está preparando, ha despertado su deseo, y Cristo que está vivo a través de nosotros, de la presencia de la Iglesia. Entonces, son los dos elementos que dicen, nosotros vivimos de la primacía de la gracia, porque lo va a hacer el Espíritu Santo y Cristo que está vivo entre nosotros. Ya está, primacía de la gracia, total. Lo tienes todo. Y vas con la primacía de la gracia, porque tú no vas allí a evangelizar como diciendo. Y luego aparte una cosa muy bonita,
es también que no solamente llevamos a Cristo, sino que Cristo nos espera en la persona, a través de su sed, a través de su corazón necesitado. Cristo nos está llamando a nosotros a encontrarnos con Él, en el emerger en el corazón de la otra persona. O sea, es toda una pasada. O sea, yo estoy ahí pendiente diciendo, venga Cristo, a ver cómo te manifiestas, ¿no? A ver cómo conquistas el corazón de esta persona, a ver cómo le enamoras. No, y yo estoy allí viendo cómo Cristo lo hace, ¿sabes? O sea, es una provocación muy bonita y hay que tener un aguante muy grande porque el problema, pienso, bueno, no es que quiera poner una objeción, estoy de acuerdo contigo. El problema es que aquí la gente es muy constante, somos una cultura de poca constancia. Entonces, el que escuchaba la recepción del Evangelio con oídos nuevos, no le importaba estar 1 año, 2, 3, porque todo le está degustando, todo le está abriendo un mundo. Pero hoy en día hay muy poca perseverancia. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué tenemos a los padres? ¿3 años? No. Porque la experiencia de la iglesia son 3 años. O sea, pregunto, porque por el camino vamos a dejar muchas personas pues, que se irán, y eso hay que asumirlo, ¿no? Y hay que trabajarlo, ¿no? Pienso, uno tiene que trabajar esa experiencia de libertad que le concede al otro, de que, bueno, que a lo mejor te quedas por el camino. Mira, Monse, una cosa sencilla. Cuando una persona está injertada en la parroquia de las que tú conoces, que tiene un amor a Cristo sencillo, a lo mejor no hace mucho, pero que entiende que la comunidad cristiana es imprescindible en su vida, imprescindible en el sentido que se concibe con ella, que su tiempo libre ya empieza a girar en torno a esas personas, que cuando tiene un problema o tiene una dificultad sabe a quién llamar, que con una cierta asiduidad, ¿no? Empieza pues, a hablar con el párroco. Son cosas sencillas. O sea, eso te da una garantía de que esa familia, o sea, va a poder educar a su hijo en la fe. Pero sin esas garantías, que son muy sencillas, es que no. De hecho, lo que nos pasa es que de hecho no. Si nosotros hacemos esto, porque no ha funcionado. O sea, nosotros no hacemos esto porque se nos ha ocurrido, sino porque llevamos muchos años haciendo unas cosas que no estaban respondiendo a la realidad. Entonces, que nos va a costar cambiar, claro, porque nos cuesta cambiar todo en la vida. Pero cuando uno entiende hacia dónde va, que va acompañado, que toda la parroquia entiende esto, que la diócesis entiende esto, que vamos todos a una, entonces dices, pues vamos a empezar. ¿Pero entiendes la diferencia? Pues entonces, ¿qué pasa? Tú no... De hecho, en la primera edición, lo digo así un poco siempre, en la primera edición del directorio había una diferencia que se vio que había que quitar. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno, al final enteré no sé qué. Y era hacer una distinción entre familias injertadas y familias no injertadas. Luego una separación demasiado drástica. Pero en el fondo, para entendernos la cabeza, es una cosa muy sencilla. Familias como injertadas en la vida comunitaria, aunque sea de modo débil, pero que tienen una asiduidad, pues eso, bautizarlos ya. A eso. Pero a los que no están en ese contexto, no los puedes bautizar. Claro, pero a mí los que más me preocupan son esos, no los que se están dejando seducir por la vida comunitaria. Que yo pienso que soy partidaria de no dilatar en el tiempo tanto, o sea, por eso mi preocupación es el sentido pleno. Las personas estamos todas caminando, entonces... No, el sentido pleno lo has entendido mal. Sí. No es eso. El sentido pleno es el sentido originario, primigenio. En el sentido de cuando la iglesia dice voy a evangelizar. En sentido típico. Típico. Muy bien. Aquí es una... Pero ese está pensando en una primera evangelización. En sentido pleno es evangelizar a uno que no sabe nada. Vale, ok. Eso el ritual en el 71 lo está contemplando. A mí me impresiona, ¿eh?
Primero tú, sí, luego tú, José. Has dicho al principio, Jesús, que es necesario el consentimiento de los padres y una esperanza fundada de que Sí. va a ser educado en la fe cristiana. Si no, hay que dilatarlo. Sí. Vamos a ver. Vale, pero si viene una persona, un matrimonio, una familia, porque ahora ya muchas veces no son matrimonios, Sí, o familia, no de sé. fuera de la parroquia y te plantea, o sea, tú le planteas esta situación, mira, no os veo preparados o tal, estamos perdiendo una oportunidad. O sea, está claro que no estamos para regalar sacramentos, pero ya me pongo un poco en la situación vuestra de los sacerdotes párrocos, que tenéis que, vamos a decir, negar el sacramento o retrasar el sacramento a una familia. Claro, esa familia a lo mejor dice, bueno, pues esta experiencia no me ha gustado, ya no me planteo el acercarme a la iglesia. Entonces, claro, es difícil eso que plantear, ¿no? Al fin y al cabo, todo es muy difícil. Sí, pero sí. No sé qué tips o qué puede decirnos ahí para... Mira, yo te voy a decir dos cosas. Nosotros nunca decimos que no vamos a bautizar, jamás. Ni siquiera que vamos a retrasar el bautismo. Yo nunca uso esa frase. Jamás. Yo les digo, oye, vamos a empezar un camino. Me gustaría que entendierais bien lo que vamos a hacer y tal, y empezamos. Ellos tienen que decirme, oye, pero ¿cuánto tiempo es esto? Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Y cuándo será? ¿En mayo, abril? Que no, vamos a empezar. Tú empieza, camina y vas viendo qué va pasando. Claro, pero el peso está un poco sobre nosotros. ¿Qué le vas a ofrecer? O sea, ¿qué primer anuncio le vas a hacer? ¿Cómo le vas a acompañar? Son personas que que son, vamos, súper frágiles. Entonces, esa tensión de acompañamiento, de cómo les atendemos, de qué les decimos, de qué no les decimos, o sea, todo eso es lo que hay que trabajar. Pero ellos, o sea, yo de verdad que no he dicho a nadie, nunca le he dicho a nadie, bueno, yo creo que hay que diferir el bautismo, no vamos a poder. No. A lo mejor ellos, por ser cansinos, se van, pero no lo sé. Posible, ¿no? Bueno, pero eso ya lo sabemos. Esto ya está. O sea, nosotros lo que hace la gente, lo que hemos hecho, claro, es intentar ayudarnos, porque lo que sería un desastre, y por eso yo al obispo le dije, solo esto tendrá sentido si nos apoyamos entre las parroquias. Por ejemplo, yo le dije, ¿no? Y ahora lo único que estamos, porque hay parroquias que lo están haciendo como pueden, pues hay parroquias que han aumentado un poquito las reuniones, que han cambiado un poco el método, estupendo. Pero lo que sí estamos pidiendo es que ninguna parroquia le haga la contra a la parroquia de al lado. Claro. Claro, entonces en ese sentido sí que estamos siendo muy estrictos, ¿no? Y cuando solamente ha pasado una vez de momento en la diócesis que nos hemos enterado, y ya va el obispo inmediatamente al párroco para que no lo vuelva a hacer. O sea, me refiero que en ese sentido el obispo está determinado a ayudar a que los que quieran hacer un proceso según el directorio lo puedan hacer sin ningún obstáculo de las parroquias cercanas, ¿no? ¿Que se va a otra diócesis? Pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Pero al menos en nuestra diócesis sí que haya esa conciencia de acompañamiento. Gracias. Ya casi más respondido a una de las cuestiones. Eso no se oye, eso simplemente es para nosotros. Eso es por caridad cristiana. La confianza en el Señor que soy, pues. Un poquito más fuerte, que no se oye. Que decía que una de las cuestiones ya casi me las has contestado, pero las he hecho en primera persona. Las cuestiones que has dicho que los requisitos es que se obtenga autorización de los padres y tener la certeza de que va a ser educado en la iglesia con instrucción religiosa. Si no es así, se puede negar el bautismo. Diferir. La palabra es diferir. Debería ser parecido, ¿no? No, ¿No? tiene nada que ver. Vale. Entonces sería bueno que la aclarase, por lo menos para mí. O sea, es que el ritual lo que hace es ayudarnos a entender a nosotros. Nosotros lo que hacemos es caminar hasta que veamos ese cambio, esa incorporación, ese momento, ¿no? Caminamos. Lo importante es, o sea, por eso nosotros en el ritual, en el directorio, hacemos mucho hincapié en las primeras reuniones.
son fundamentales. Ahí te la juegas. Entonces nosotros tenemos una tensión en esa primera reunión que es flipante. Nos la preparamos súper bien. ¿Por qué? Porque de esa y de la segunda ya van a ver si van a seguir, no van a seguir, si algo les interesa, si algo... Claro, ahí hablamos de cosas que sabemos que necesitan ellos, ¿no? De hecho, estamos con una pareja que tiene unos problemas matrimoniales brutales y han entrado por ahí. Ella ha visto que a través de las reuniones prebautismales está viendo su matrimonio con esperanza. Porque nos dimos cuenta de que, es que además le lanzaba unas pullas al marido que eran tremendas. Y yo hablé y digo, oye, tiene unos problemas, hay que acompañarla. De hecho, la que está acompañándome va a veces a su casa y hablan del matrimonio. O sea, a través de su necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vienen más encantados a las reuniones prebautismales. Porque están viendo que es un bien para ellos. Bueno, pues... ¿Se entiende, José? Sí, te quieres hacer otra pregunta. Sí. Entonces, podría ser dilación. Sí, sí. Vale. Hemos dicho que no es algo para el bautizado, sino que es una respuesta de la fe. El bautismo, ¿no? Sí. Pero siempre se había dicho que era una gracia. Sí, por eso el ritual ahí... Es que el bautismo realmente, en los catecúmenos adultos se ve muy bien. Sí, pero O sea, el adulto no llega a la parroquia y dice, me bautizo y ahora empiezo el proceso. No hace eso. Hace un precatecumenado, hace un rito de entrada al catecumenado, hace un catecumenado y nadie se extraña. No, hombre, dale el bautismo cuanto antes, que lo necesita, que es la fe. Que no funciona así. En los itinerarios, claro, estamos hablando ya pues hace bastantes siglos. Esto se empieza a perder, evidentemente, con los problemas que estáis manifestando. A partir del siglo VIII. A partir del siglo VIII hay un momento muy curioso que es la necesidad de evangelizar a los pueblos germanos. Y ahí es donde se produce una serie de cambios muy importantes, porque comienza un poco a también pensarse la importancia de que la fe, es un proceso también cultural, la fe, digamos así, vaya como barnizando toda la sociedad, y en esa sociedad será donde los que son bautizados pues van desarrollando su vida, digámoslo así. Es como si cogiésemos a un pez, lo metiésemos en un agua, preparásemos el agua. Entonces, eso es lo que ahora ha cambiado. Eso ha cambiado hasta tal punto que decimos que es una sociedad poscristiana, lo ha dicho don Ginés. Dice, bueno, es una sociedad incluso indiferente. Bueno, no sé si es que el tema está en que estamos hablando de personas que todavía se acercan, porque hay personas que no se acercan. Entonces, esta es la dificultad. Pero si fuésemos capaces de dar, por ejemplo, cómo se hacían las cosas en el siglo VI en España no había diferencia, es el testimonio de San Ildefonso de Toledo, en la preparación del bautismo, en el itinerario bautismi, no había diferencia entre lo que se hacía con los niños y lo que se hacía con los adultos. Ambos recibían el mismo proceso, el mismo. Y eran también los padres, el mismo. No había diferenciación. Estaban los que pedían el bautismo y los ritos se hacían el mismo rito. Para los que pedían el bautismo siendo mayores o para los que pedían el bautismo siendo niños. Dice, bueno, pero es que estos niños... Estos ya eran comunidad cristiana, no les hacía falta pedir, o sí, porque lo que consiste precisamente es en esa primacía de la gracia. Es decir, que lo que consiste es que la fe no es un asentimiento puramente intelectual, sino que es vivir una serie de cosas en unidad de vida y en armonía. Y entonces, al que
vive la fe, no le importa volver a caminar en los itinerarios de iniciación cristiana. No le importa. Y no le importa compartir el itinerario con personas que se están acercando a la fe. Muy importante la diferencia. O sea, el catecúmeno ya es un hermano más en la iglesia, a falta del bautismo. Entonces, esto yo creo que es interesante pensarnos en lo siguiente, en que el modelo, eso lo dicen también los textos, el modelo para afrontar la catequesis, el bautismo de niños, no es el bautismo de niños, sino que es el bautismo de adultos. Y esto es lo que sí que se podría empezar a cambiar con mucha fuerza dentro de los planteamientos pastorales y los planteamientos de iglesia. Y es lo que tal vez no hagamos, porque eso supone crear procesos de iniciación cristiana, de reiniciación cristiana y también procesos de ordos penitenciales. Estoy hablando... Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora resulta que cuando empezamos a acompañar a las familias, más o menos, pues con esta propuesta diocesana y tal, descubres que hay una serie de dificultades, si es que no están casados. Ya. Es que tal, Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que todo eso cobre estructura en el trabajo de la iglesia. Bueno, pues, última pregunta. Bueno, o dos, hay dos. Venga, dos. Y ya. Tú hablabas de acompañar a los bautizados, cuando se van a bautizar como comunidad, ¿no? Además del acompañamiento, si es la celebración propiamente dicha, por ejemplo, ya se ha decidido que se va a bautizar 3 niños, ¿no? ¿Te referías a eso, a participación en el acompañamiento y en la celebración, verdad? Bueno, pero en el caso de que sea así, solo tú sabes cuándo son las celebraciones. No, es... ¿Dentro de la Eucaristía? ¿O cómo? Claro, por ejemplo, el ritual dice que se haga alguna vez dentro de la Eucaristía del domingo. Dice, no siempre, pero alguna vez, por ejemplo, Eucaristía del domingo. Sí. Pero no, lo que estamos haciendo es publicar. El domingo tal, hay bautizos. Estáis todos invitados. Pero siempre lo ideal es... Y tú dices, y claro, los del bautismo está ahí, oye, ¿quién ha invitado a esto? Vosotros no venís a comer, ¿eh? Que no, que esto es solo la celebración. Aquí venimos como iglesia madre, como iglesia que da luz, como iglesia que acompaña y queremos estar presentes también para renovar nuestro propio bautismo y profesar nuestra fe en comunidad. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, ¿no? Yo quería, por lo que de hecho has dicho ahora, si uno de los objetivos es que aumente en nosotros la conciencia del don recibido por el bautismo y una de las formas, o sea, para renovar en nosotros esa gracia, es acompañar, o sea, evangelizar, iniciar este proceso. A mí lo que me venía, de hecho, estoy acompañando, o sea, estoy en este proceso con unos padres que han pedido el bautismo y me parece que es exactamente, que es un bien tan grande que, o sea, lo que llevo tiempo pensando es, o sea, cómo están organizadas las parroquias, que normalmente es pastoral de enfermos, pastoral de bautismo, pastoral de prematrimoniales, pastoral de tal. O sea, a mí lo que me brota es que la pastoral de, o sea, prebautismales es algo para toda la parroquia. O sea, no hay gente apta o no apta para esto, ¿sabes? Sino que fuese algo para todo el mundo, o sea, y trabajar en esa dirección. ¿Por qué? Porque precisamente acompañando a otros es como se te renueva a ti la fe. O sea, vale, que invites a alguien a comer, que invites a gente de la comunidad, que les invites a la celebración, pero no solo eso, ¿sabes? Sino como un querigma, por lo tanto un querigma antes, o sea, a la gente de la parroquia. O sea, abrir sí, lo único que todo el mundo tuviera una hijada, que todo el mundo tuviera, que cada feligres tuviera... Yo creo que también la iglesia lo está pensando de forma comunitaria, no está hablando, sí,
como específicamente de un acompañamiento más de esa formación, esa preparación. O sea que evidentemente es una ayuda, pero tenemos más evidencia. Pero fíjate, los acompañamientos de comunión, también anclados en el bautismo. Los acompañan a los de confirmación, anclados en el bautismo, ¿no? O sea, la cuestión es cómo anclar todo en el bautismo, ¿no? Que todo tenga esa referencia en la pastoral comunitaria, donde todo tenga como fundamento la puerta de la fe, ¿no? Que es el bautismo, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos una labor muy importante. Bueno, vamos a descansar, ¿no? Tomar un cafetito y volvemos a disfrutar de los textos de la liturgia, que los textos de la liturgia yo he empezado a comprender más los sacramentos no leyendo los prenotanda, lo de antes, sino leyendo los textos, rezando con los textos, zambulléndome en los textos. Ahí he visto que todo eso que pide, claro, normal que lo pida, es que lo que aquí estamos celebrando es gordísimo.